Hoy tenemos, ya me dicen que estamos listos con el Facebook, así que ya vamos a iniciar, hermano. Por favor, voy a silenciar algunos micrófonos que están abiertos para que ya podamos entonces dar paso a la lección del día de hoy. Hoy nuestro hermano Javier, Javier. Javier Serrano. Sí, por ahí lo había visto el hermano, se me perdió. Acá está. El hermano Javier Serrano hoy día nos conduce la lección. Estaremos orando por ello. Oraremos también por el regreso de mi hermano Néstor, que ya está en casa, escuché, y, y por cada uno de ustedes. La hermana Dori también, que anduvo unos días fuera, también está de regreso, así que vamos a dar gracias a Dios por eso. Mi hermano Carmelo, que también está allí, familia Romero también está allí, así que bienvenidos todos. Es un gusto que ya estamos comenzando una nueva semana y la última de este mes, así que vamos a dar curso a la lección del día de hoy. Como decía el hermano, ahí se me va, Javier Serrano, el hermano que nos va a hacer la lección en hoy día. Vamos a orar entonces, estamos llevando una oración que hemos hablado. Me gustaría que pudiéramos orar por el regreso de la hermana Doris y también por el regreso del hermano Néstor, que está con nosotros. Que la verdad no siempre descubre. Y está por ahí, voy a silenciar un micrófono que tengo abierto. Sí. Y por la familia de mi hermana Luz y también por mi hermano Romero, que estamos orando por ellos. Y no sé si alguien más quisiera agregar. Waldo, te veo por allí. Cuéntame. Sobre los hermanos nuevos que te hablé el otro día de la ciudad de La Valla, acá en Mendoza, en Argentina. La Valla, los hermanos de La Valla. Bueno, Cin- Waldo. 5 hermanos nuevos que se bautizaron hace 2 domingos atrás. Bueno. Qué bonito. Voy a pedir a mi hermano Carmelo que pueda tomar nota para que nos esté guiando, hermano, en la primera oración de esta tarde. Dale, te esperamos ahí. Y no sé si alguien más quisiera sumarse a estas peticiones de oración para el día de hoy. Yo también Veo al hermano Ernest. Dame, Ernest, te escucho. Bueno, quisiera aprovechar la oportunidad para pedir por la salud de la hermana Flor Sáez de acá de Arica, Flor Sáez, que al día viernes, si no me equivoco, fue operada de urgencia, ¿ya? De Ujú. la vesícula, así que ahora está en reposo en su casa para que pueda Bueno. recuperarse satisfactoriamente, por favor. Listo, ahí Flor vamos a ir dando, Sáez. sí, ahí le vamos a ir dando los Gracias. nombres al hermano Carmelo, tenemos a la hermana Dori por también agradecimiento, pido tenemos oración al por mi hermano Néstor por agradecimiento, y voy con la hermana Luz Dari, que por ahí me habla también. Hermana Luz, cuénteme, hermano. Yo también les pido oración por mis hijos, por favor. por los Gracias. hijos. No, por favor. Está también el hermano Miguel Valle. Hermano Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias hermano, gracias. Pidiéndole por favor por la vida espiritual de mi hijo, Miguel Ángel, también así se llama, Miguel Ángel Valle. Miguel Ángel, hijo del hermano Miguel. Ya mi hermano Carmelo, le ayudo. Tenemos entonces la hermana Dori, estamos para agradecer a ella y a Néstor que han llegado con bien, a la hermana Luz por salud, al hermano Romero también igualmente, eh, Flor Saez que pide el hermano Ernest, la hermana Flor Saez, y también por los hermanos de La Valla, que nos habla el hermano Waldo, que recientemente han obedecido 5 personas allí al Evangelio, y por los hijos de la hermana Luz, y por el hijo de nuestro hermano Miguel Ángel. Allí tenemos entonces una lista que queremos colocarle en la presencia del Señor para que estemos orando en este día y también por la lección que mi hermano Javier Serrano nos impartirá. Bienvenidos a los que se están incorporando en este momento, hermano Rigo, veo por ahí al hermano también José Fariña. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos, buenas noches, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo estamos, hermano Carmelo? Hermano Sergio, los Dígame. hermanos recién bautizados son de la iglesia, ¿dónde? La Valla, donde allá de La la Valle. Argentina. La Valle, perdón, La Valle, de allá de la Argentina.
Bueno, buenas tardes, hermanos. Vamos a Ok. elevar estas oraciones. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad y a pedir por nuestro hermano Javier. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, te damos muchas gracias por darnos esta nueva oportunidad en esta noche, Señor. Estar reunido por medio de esta plataforma para ser edificado por medio de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Javier Serrano, Señor, quien tiene el privilegio esta noche de traer tu santa palabra, que seas tú usándolo conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, que le recuerdes toda palabra que ha preparado él para esta lección, que sea de utilidad para todos, no solamente los que estamos conectados por medio de esta plataforma, sino por aquellos que se conectarán por el Face y por aquellos también que tendrán la oportunidad de ver esta enseñanza, que sea de edificación para todos, Señor. Padre Santo, en este momento estamos reunidos en diferentes localidades. También queremos elevar estas oraciones, estas rogativas, Señor, por una lista de hermanos que están pidiendo de las oraciones, Señor. Nuestra hermana Doris da gracias por su retorno, que todo bien, Señor, igual que mi hermano Néstor. También pedimos por nuestra hermana Flor Sáez en Arica, Señor, tú sabes por lo que está pasando. También pedimos por los hijos de nuestra hermana Luz Dari. También pedimos por los hijos de nuestro hermano, por su hijo del hermano Miguel, Miguel Ángel Valle, Señor, que seas tú con ellos. También en nuestras oraciones, Señor, también te suplicamos por estos hermanos recién bautizados de la iglesia La Valla, Señor, tú también sabes quiénes son. Dales mucha fortaleza, mucha sabiduría, Señor, que tu palabra sea la que los edifique y sean cimentados realmente en la verdad, que le des tú el crecimiento y que puedan seguir ellos en este camino en el cual andamos nosotros anhelando pues y buscando esa promesa que tenemos todos de la vida eterna. También en nuestras oraciones, Señor, pedimos nuevamente por nuestro hermano Javier, que lo uses conforme a tu voluntad, Padre. Queremos darte las gracias, Señor, también por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Y pedimos por cada uno de los hermanos en diferentes localidades donde nos encontramos, Señor, que seas tú dándonos fortaleza, dándonos sabiduría y guiándonos en este camino en el cual andamos. Muchísimas gracias por darnos este privilegio, Señor, y oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mis hermanos. Estamos ya dispuestos para comenzar y dejaremos el tiempo que resta entonces para la lección que nos imparte esta noche mi hermano Javier. Hermano, gracias por estar con nosotros. Como siempre, será una bendición escuchar de la palabra del Señor a esta hora. Y cuando usted guste, hermano, podemos dar ya comienzo. Muchísimas gracias, mi hermano Sergio. ¿Sí se escucha? Perfecto, hermano. Muy bien. Bueno, hermanos, pues tengo el deseo en mi corazón de agradecerles a ustedes que arduamente están día con día constantes en este trabajo de pregonar la palabra de nuestro Dios. Y también a nuestras hermanas que constantemente apoyan esto y por la invitación que me prestan nuevamente. Como siempre, necesitamos la ayuda de nuestro Dios, su permiso y su presencia para poder hacer algo efectivo. El título de la lección ahora es poner la mente en las cosas del Espíritu. Yo no conozco muchos lugares de donde ustedes son, pero donde yo soy hay mucha incertidumbre, todavía muchas cosas que no están claras en la hermandad acerca de cómo obra o cómo mora el Espíritu Santo en nosotros. Aún con hermanos y hermanas que tienen mucho tiempo, todavía hacen comentarios y hacen preguntas y todo acerca de la morada del Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo. Sabemos bastante que es a través de la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 comienza enseñando en ese capítulo que
es necesario que los que somos cristianos pongamos la mente en las cosas del espíritu y no en las cosas de la carne o las cosas humanas o las cosas de la tierra. Y aunque hay una discrepancia, un desacuerdo entre los eruditos si es el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre en algunas ocasiones, bueno, creo que podemos eliminar esa discrepancia al entender que tiene que ser el Espíritu Santo manejando nuestro espíritu para poder hacer las cosas de Dios efectivamente. Y les invito primero, amados hermanos y hermanas, que miremos ahí en Romanos capítulo 8, les invito que abran sus Biblias y vamos a ver el énfasis que el apóstol Pablo hace constantemente acerca de esta necesidad de que se pongan las cosas de nuestra mente en las cosas de el espíritu y no en las cosas de la carne. Primeramente, allí el versículo 1 comienza el apóstol Pablo diciendo: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Obviamente, los que están en Cristo Jesús son los que han obedecido el evangelio, las condiciones de nuestro Señor de manera correcta. Los cristianos, los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Y luego dice que los que estamos en Cristo Jesús tenemos la obligación de hacer esto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego brincamos a los versículos 4 al 8 de allí mismo, de ese mismo capítulo. Versículo 4 dice así, o continúa diciendo: para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez se repite esa exhortación. Continúa diciendo el 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Después de ser bautizados, después de estar en Cristo, de pertenecer a Cristo y a su reino, a su iglesia, tenemos la necesidad urgente de poner la mente en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Luego sigue diciendo el versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y luego abre una frase condicional: si en verdad el Espíritu de Dios habita o vive en ustedes. Es necesario que el Espíritu de Dios viva dentro de nosotros a través de su palabra. Luego el versículo 12 al 14 del mismo capítulo. Estoy haciendo esto para notar el énfasis de Dios a través de nuestro hermano Pablo de poner la mente en las cosas del Espíritu y no las de la carne. Versículos 12 al 14. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, pero si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. La exhortación es clara, aunque hay mucho material que podemos escarbar e investigar, pero podemos ver claramente que se hace énfasis que debemos de poner la mente
nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros propósitos, nuestros motivos en las cosas del Espíritu. Obviamente, como dije antes, las cosas del Espíritu Santo guiando al espíritu humano, al espíritu de nosotros. Esa es la exhortación clara que Dios nos está haciendo a través del apóstol en este capítulo. La palabra conforme, según el original, significa ser gobernado, controlado o guiado, ya sea por el espíritu o por la carne. Pero Dios quiere que seamos gobernados, guiados y controlados por el espíritu. Eso es lo que Dios quiere. El apóstol Pablo también hace este mismo énfasis en Gálatas capítulo 5, un pasaje muy conocido cuando se habla de este tema, y yo quiero, por favor, que me ayuden y me tengan paciencia y vayamos allí a Gálatas capítulo 5, comenzando con el versículo 16, por favor. Dice: digo pues, anden por el espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que desean. Pero si son guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne, esto es lo que no debe de estar en nuestra mente. La debemos de eliminar. No es todo lo referente a nuestro cuerpo humano, a nuestro cuerpo físico, sino cosas a estas. Dice el versículo, continúa diciendo el versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, claras, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, entre las cuales se advierte, como ya se ha dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí se habla de obras de la carne, y esas están reprobadas por Dios. Nuestra mente no debe estar allí. Pero continúa diciendo el versículo 22, mas el fruto del Espíritu. Hay una razón por qué Dios habla de obras, hablando de la carne, y habla de fruto, no obras refiriéndose a las cosas de Dios. Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, otra vez, el apóstol Pablo nos hace la exhortación para todos los que ya estamos en Cristo, como ahora oímos muy buenas noticias agradables de que 5 hermanos por ahí en Argentina, nuevos hermanos en el Señor, han obedecido el Evangelio. Bueno, ellos ya están en Cristo. Para tener el éxito espiritual tienen que poner la mente en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. El día de ayer, en nuestra clase bíblica, en nuestra congregación local, surgió una pregunta muy efectiva. Estábamos estudiando Gálatas capítulo 6, versículo 1, donde se exhorta a los espirituales de restaurar al hermano que ha sido sorprendido en alguna falta, que se debe hacer con un espíritu de mansedumbre,
mirándose a uno mismo, no sea que uno también sea tentado, pero dice, vosotros que sois espirituales. Y la pregunta que surgió, ¿cómo sabemos nosotros cuando un hermano o una hermana es espiritual y está actuando espiritualmente o no? Como siempre, hubo varias maneras de contestar la pregunta, algunos de manera clara, otros no tan clara, pero casi todos tenían una idea de lo que Dios les ha enseñado, obviamente, en las Escrituras. Pero, sin duda, el apóstol Pablo contesta esta pregunta de manera muy clara, pienso yo, en Primera de Corintios, capítulo 2, Segunda de Corintios, capítulo 2. Vayamos allá, por favor. No estoy seguro si es primera o segunda. Es Primera de Corintios, sí. Primera de Corintios, capítulo 2. El apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 6 y 8 que en la iglesia hay algunos con esta madurez o espirituales, hermanos espirituales. Dice el versículo 6, 7 y 8 de la siguiente manera. Recuerden que estamos tratando de responder una pregunta. ¿Cómo sabemos si un hermano o una hermana es espiritual o no? Dice en 1 de Corintios capítulo 2 versículos 6, 7 y 8, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo ha entendido, porque si la hubieran entendido no hubieran crucificado al Señor de gloria. El apóstol Pablo está diciendo claramente, vamos a hablar de manera espiritual. Vamos a hablar de manera madura. Hablemos sabiduría. Pero solamente, dice el apóstol Pablo, entre los que han alcanzado este nivel de espiritualidad, esta madurez. Obviamente, el apóstol Pablo se considera maduro junto con otros que también habían alcanzado ese nivel de espiritualidad. Entonces, dice, hablemos sabiduría entre los que han alcanzado este nivel de madurez, o sea, que son realmente espirituales. Y si él se considera un hermano espiritual y maduro, el apóstol Pablo, ahora nos toca preguntarnos cómo está actuando este hermano espiritual y maduro, enseñando, corrigiendo y disciplinando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Bueno, el apóstol Pablo, aunque seguramente tenía mucho conocimiento de su persona y seguramente no espiritual, podría haber conocido de otras materias, de poesía, de algunas otras cosas. Pero un hermano espiritual como el apóstol Pablo elimina todo lo de esta tierra
todo lo de las escuelas, todo lo de la ciencia, todo lo humano, todo lo terrenal, y se esclaviza, se dirige solamente a lo que el Espíritu Santo le había revelado. No trato de impresionar con conocimiento humano o con conocimiento de su inteligencia, su habilidad, su manera de razonar. No trata nada de eso, solamente se dedica a hablar de las cosas del Espíritu. Ese es el primer síntoma, señal o característica que nosotros miramos de un hermano espiritual. Miremos los versículos del 1 al 5 de ese capítulo 2 de Primera de Corintios. Cuando fui a ustedes, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Eliminó todo lo de este mundo. Podría haber conocido mucho, pero no sirve. No es de útil para un hermano espiritual. Continúa diciendo el 3. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poderosa, más cortante que una espada de dos filos. El Espíritu Santo es la esencia de Dios. La palabra de Dios es la esencia. Entonces, un hermano espiritual elimina todo conocimiento, toda actitud humana y terrenal y se dedica, se esclaviza, se encadena solamente a transmitir lo que Dios enseña a través de su palabra. Eliminó todo ese conocimiento y sabiduría humana y se dedicó a hablar solamente con lo que el Espíritu Santo le había dado. Ahora, continuemos leyendo las características de un hermano espiritual, versículos 9 al 13 de ese mismo capítulo. Dice allí: sino como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hace énfasis que lo que un hermano espiritual no son cosas que se originan en el hombre, ni en la ciencia, ni en nada de este mundo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Solamente las cosas que Dios reveló a través del Espíritu Santo. Continúa diciendo el 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu de un hombre, del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Por tanto, dice el 3, continúa diciendo el 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es claro
que el apóstol Pablo dice, bueno, hablemos sabiduría entre los que han alcanzado este nivel. Por lo tanto, no vamos a hablar nada de este mundo, nada de esta ciencia, nada de nuestra habilidad, nuestra capacidad. Vamos a hablar solamente la palabra de nuestro Dios. Y luego, él prueba que él está usando el método que está exhortando a seguir, él lo usa en su propio ministerio personal. Se propuso no saber nada excepto a Cristo crucificado. Lo único que menciona es su debilidad, sus enfermedades, su flaqueza. Y dice, para que la fe no descanse en algo de los hombres, sino en el poder de nuestro Dios. Y luego concluye haciendo esta conclusión tan clara en los versículos 14, 15 y 16. Dice, pero el hombre natural, es decir, el carnal, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Un hermano, una hermana que va a exhortar, va a disciplinar o que se comporta hablando, guiándose por algo de este mundo, de esta tierra o de su propia persona, no es espiritual. Pero un hermano que se dedica a las cosas de Dios y habla solamente las cosas de Dios, y tal como el Espíritu Santo nos los ha dejado, se considera un hermano maduro o espiritual. Continúa diciendo el versículo 15. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El que es espiritual puede decir, puede hablar, porque no es él, porque es el Espíritu Santo. Por eso dice, pero él no es juzgado por nadie, porque no es él. No es él ni ella. Es el Espíritu. Y así eliminamos pleitos, disensiones, y si rechazan, no están rechazando a los hombres, están rechazando a Dios. Y luego finaliza hermosamente en el versículo 16, hablando de los espirituales, dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo, que es la palabra de Dios, que es revelada. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cómo sabemos nosotros si un hermano, una hermana es espiritual? Es muy sencillo, pienso yo. Es un hermano que aplica a su propia vida personal las enseñanzas de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y con ellas mismas la comparte con los demás, enseñando, exhortando y disciplinando. Ese es un hermano y una hermana espiritual. Ahora, un hermano, una hermana carnal es el que usa su propia sabiduría humana, algunos métodos de esta tierra, en su propia vida personal y para con los demás. Hay muchos hermanos y hermanas que he conocido que han llegado al reino de nuestro Señor Jesucristo y han tenido mucho éxito en la política y éxito en los negocios, e inmediatamente en su afán de querer hacer el bien, quieren meter los métodos que ellos han usado y les han dado éxito en los negocios, hacen millones de dinero en la política, atraen mucha gente y quieren traer gente a la iglesia y quieren usar esos métodos, pero esos métodos no son aprobados por la palabra de Dios, aunque el afán y el propósito es bueno, pero no es espiritual. No va a funcionar.
solamente va a funcionar a la manera como enseña la palabra de Dios. Entonces, un hermano y una hermana espiritual tampoco es uno o una que solamente tiene conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. No. Un hermano, una hermana espiritual es uno que también aplica a su propia vida la palabra de nuestros dioses enseñada o revelada por el Espíritu Santo y también la comparte con los demás. Miremos el caso del hermano Esteban en Hechos 7, por favor. Hechos 7. El hermano Esteban ha sido muerto por hablar la palabra de Dios, por ser espiritual. Pero antes del capítulo 7, vayamos al capítulo 6, donde comenzó el problema con nuestro hermano Esteban. Capítulo 6 del libro de los Hechos, versículos 8 al 10. Y miremos cómo Dios describe al hermano Esteban. Dice Hechos 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero se levantaron algunos de la sinagoga llamados los libertos, incluyendo tanto a cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que les hablaban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y no podían, imposible que puedan contraer contra el Espíritu Santo y por lo tanto contra Esteban, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. El hermano Esteban es cuestionado y lo quieren matar, pero el hermano Esteban les prueba a los principales autoridades espirituales en el pueblo judío en ese entonces, los que habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo, que históricamente el pueblo de Dios, no todos permiten ser guiados por la palabra de Dios, sino que resisten a la palabra. Que no se requiere solamente conocimiento y entendimiento de la palabra, se requiere algo mucho más profundo. Entender, obedecer, honrar a esta palabra maravillosa. Y el hermano Esteban comienza hablándoles desde Abraham, los hijos de Abraham, y viene históricamente, el pueblo de Dios siempre resiste, la mayoría resiste, solamente unos poquitos, un remanente, obedece la palabra de Dios. Y luego llega el hermano Esteban al capítulo 7, versículo 51. Este es el propósito del hermano Esteban, llegar aquí y decirles a estas autoridades, a estos jueces esto. Capítulo 7, versículo 51 dice: ustedes que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como lo hicieron vuestros padres, así también lo hacen ustedes. Esta gente no les faltaba conocimiento, no les faltaba entendimiento de la palabra de Dios, eran maestros de ella, pero siempre la resistían. Y el hermano Esteban les habla figuradamente como duros de cuello, como los animales, e incircuncisos de corazón. Su mente siempre están cuestionando, siempre están contradiciendo, siempre están enseñando otras cosas,
y puras cosas humanas, puras tradiciones humanas. Nuestro Señor Jesucristo les dijo muchas veces a estos jueces hipócritas: hagan lo que ustedes saben que deben de hacer. Pero Esteban no solamente prueba que ellos, los jueces, sino históricamente todo el pueblo de Dios siempre resiste al Espíritu Santo. Que no suceda con nosotros, porque continúa diciendo el versículo 52: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron entregadores y asesinos. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, sin embargo, no la obedecen, no la guardan, no la obedecen. No se trata de saberla, no se trata de entenderla y de enseñarla, se trata también de obedecerla. Y el versículo 54 dice: al oír esto se sintieron profundamente ofendidos, crujían los dientes contra él. Y luego dice el versículo 51, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Qué contraste? Esteban, lleno del Espíritu Santo. Así se porta, así habla. Ellos entienden, enseñan, comprenden, tienen conocimiento, pero no obedecen. Así es que el conocer y entender la palabra de Dios no significa ser un hombre maduro, una mujer madura o espiritual. Es necesario obedecer o guardar la palabra de Dios, honrar esta palabra maravillosa. Y el hermano Esteban, en voz alta, a propósito, hace una oración: Padre, perdónalos, perdónales este pecado. No les tomes en cuenta este pecado que están haciendo conmigo. Es un hombre espiritual, no los odia, no les está diciendo esto para hacerlos sentir mal, para que tengan ese odio, esa coraje y se conviertan en asesinos de él mismo, ¿no? Él les está diciendo para que se corrijan. Este es un hombre espiritual que habla la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios. Entonces, estos jueces siempre resisten, siempre ha habido la mayoría que se resiste a la palabra de Dios. No necesariamente un espiritual es que estamos en las reuniones, que enseñamos la palabra, que entendemos la palabra. Es necesario respetarla, aplicarla a nuestra propia vida y con los demás. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo es estar llenos de la palabra revelada en el Nuevo Testamento. Tres citas o tres pares de citas bíblicas rápidamente, más, y con esto terminamos nuestra lección. El Espíritu Santo y la palabra de Dios revelada en el Nuevo Testamento son la misma cosa. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, por favor. Rápidamente. Efesios 5. Versículos 18 y 19, vamos a ver lo que dice la palabra allí. Dice: y no se embriaguen, en otras palabras, no se llenen con vino, en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. La implicación es el Espíritu Santo. ¿Cómo van a ser llenos del Espíritu? El apóstol Pablo les dice, versículos 19 20, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales,
cantando y alabando con vuestros corazones al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo, hermano Pablo? Y él nos dice, hablando entre nosotros, con salmos, himnos, cantos, etc. Pero resulta que el mismo hermano, con el mismo entendimiento, un hermano espiritual, el apóstol Pablo, en otra iglesia cerca de allí, en una carta paralela, les dice lo mismo, pero por gracia de Dios usa otras palabras para decir exactamente lo mismo. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses, por favor. Capítulo 3 y el versículo 16. Les dice aquí lo mismo que les dijo a los efesios, pero con otras palabras. Dice, que la palabra de Cristo viva en abundancia en ustedes. Ya no dice el Espíritu Santo, pero es lo mismo. Que la palabra de Cristo viva en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos los unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Lleno del Espíritu Santo, hermano Pablo, ¿de qué manera? Nos dijo. Lleno de la palabra, porque la mente del apóstol Pablo es lo mismo. ¿De qué manera? Ahí está. Es lo mismo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que es necesario nacer espiritualmente. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, por favor, rápidamente. Versículos 5 al 8, dice así. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu, aquí está hablando de un nacimiento espiritual, porque es el nacimiento del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El versículo 6 señala claramente el contraste que estamos mirando en esta lección. Continúa diciendo el versículo 7 y 8. No te asombres de que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. El Espíritu Santo da como fruto un nuevo nacimiento hermoso, una nueva criatura. Ahora vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro. En el capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice allí, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria es como la flor de la hierba. Se seca la hierba y se cae la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Nacer del Espíritu, y ahora dice nacer de la palabra, porque es lo mismo. Y para terminar, una última cita, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, por favor.
Y ya con esto terminamos nuestra lección. Juan capítulo 6. Nuestro Señor Jesucristo enseñando dice en ese capítulo 6, versículo 63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras, dice Jesucristo de su propia persona, que yo les he hablado son espíritu y son vida. Porque nuestro Señor Jesucristo les había dado una lección, versículos 53 al 56 de ese mismo capítulo, dice rápidamente, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, el que come mi carne, el que come la carne de Hijo del Hombre y bebe su sangre, no tiene vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cristo les está enseñando, cómanme. Pero ellos pensaron que era literal. Versículo 60. Por eso muchos de los discípulos cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Cristo no les estaba diciendo que se lo comieran a él, tampoco está hablando de la cena del Señor. Dice Cristo, coman la palabra. Versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Ustedes creen que yo les estoy diciendo literalmente que me coman a mí? No, mi sangre y mi cuerpo no. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que Cristo habla, que el Espíritu habla, que Dios habla, son espíritu y son vida. Dios nos guía a través de su espíritu, a través de su palabra maravillosa. Espero que haya ayudado a algo esta lección. Yo sé que muchos de ustedes ya la saben, son maestros de esto, pero tal vez algunos no, y pueda ser de provecho. Muchas gracias por la invitación y su fina atención. Dios les bendiga. Amén, hermano. Agradecemos la participación de nuestro hermano por la lección que nos ha traído, esta transformación, este cambio, podemos decir, acerca de lo carnal o de lo espiritual. Así que gracias, hermano Javier, por la lección que hoy día nos ha traído. Y de esta manera estamos dando inicio entonces a esta nueva semana de enseñanza bíblica. Vamos a orar a Dios por lo que hemos escuchado, por la palabra del Señor, por algunos enfermos que nos han sugerido. Y voy a invitar a mi hermano Fariña, por favor, mi hermano José Fariña, si puedes dirigirnos en una oración. Te cuento que estamos orando por la nieta del hermano Oswaldo, Aitana. Estamos orando por la hermana, por el hijo del hermano Ángel, o por el hijo del hermano Miguel Ángel Valle, por su hijo. Estamos orando por los hermanos de la Valle, aquellos que obedecieron el Evangelio, por la hermana Flor Sáez. Estamos orando por la hermana Luz y el hermano Oscar Romero. Muy bien, Gracias, hermano. vamos a orar, oramos. Padre de la gloria que está en los cielos, santificamos su nombre, santificado sea su nombre. En esta tarde noche, Padre Santo, estamos yendo al trono de su gloria, de su gracia, para llevar en primer lugar, Padre Santo, nuestros agradecimientos a usted. Gracias por aquellos hermanos que en el pasado hemos pedido por ello y sean recuperados, Padre Santo. También gracias por hermanos y hermanas que están en tratamiento y ya se sienten mucho mejor. También, Padre, queremos ahora rogar por aquellos hermanos que
están pasando momentos difíciles. Padre, rogamos por la niña Aitana para que usted, conforme a su propósito y a su misericordia, Padre Santo, la recupere, por favor. Y así, aquellos hermanos y hermanas que nos han pedido, Padre Santo, que les llevemos en nuestras oraciones. Cualquiera, Padre Santo, que fuera su enfermedad, por favor, pedimos por ellos, por ellas, pedimos por aquellos hermanos y hermanas, Padre, que están pasando problemas difíciles de enfermedad o escasez o cualquiera, Padre amado, que fuera el problema que están suscitando o pasando. Gracias por la lección, Padre Santo, que hemos aprendido en esta tarde-noche, la necesidad de convertirnos, Padre Santo, en hombres y damas en usted, Padre Santo, que aquellos en especial que hemos conocido su evangelio, la necesidad de convertirnos en hombres y mujeres espirituales. Ayúdanos a diferenciar, Padre amado, qué es lo que le agrada a usted y qué es lo que no le agrada. Ayúdanos a actuar en verdad, en justicia ante usted, a ser hombres y mujeres de valor delante de usted, Padre. Gracias por este inicio de semana laboral, por aquellos hermanos que estuvieron muy atentos a esta hora, Padre Santo, para escuchar una lección más, iniciando, Padre, este día, lunes. Concédenos, por favor, el privilegio de estar en lecciones como esta, Padre, para cargar de, de, de ánimo, Padre Santo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestras almas, para el servicio de usted, Padre Santo. Padre, muchas gracias por este programa, esta forma de estudio que los hermanos allá en Chile, Padre Santo, tienen, que la sostienen y la mantienen, Padre Santo, viva para el beneficio de muchos. Padre Santo, rogamos por el hermano Javier, gracias por el ánimo que tiene, Padre, para seguir enseñando su palabra donde él es predicador, miembro, evangelista, y también Padre Santo en esta forma de estudio también. Nuestro Padre Dios, llegamos a usted y ahora estamos despidiéndonos unos de otros, mas no de su presencia, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, es nuestra oración a esta hora. Amén. Amén, Señor. Muy bien, voy con mi hermano Néstor. Hermano. Bien. Buenas noches, hermanas, hermanos. Aquí tenemos bastantes visitas en Facebook. Estuvo la hermana Susana Treviño, Mercedes Salas, Sandra Espinosa, Seila Soto, Rubiela Cortés López, Alicia Zamora Cepeda, Rachel Cisneros, Isabel Ramos, Osvaldo Moreno, More González, Julia Flores Navarro, Tomasita Sánchez, Eleazar Sánchez. Todos ellos estuvieron atentamente escuchando esta lección. Los invitamos, si quieren volver a escucharla o compartirla con alguien también, como lo hacen algunos, a través de Facebook de Néstor Sánchez o el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso es. A ver, tenemos aquí un mensaje, perdón, Sergio. Dice aquí Alicia Zamora en oración por la pequeña Aitana, y Rubiela Cortés López dice, gracias, excelente lección, saludos y bendiciones, hermano. Y Verónica Flores Navarro dice que ha compartido el video. Eso es, Sergio. Bien, bien, hermano. Bien, gracias, Néstor. No sé si alguien quisiera agregar algo a la lección. El hermano ha estado bien buena la exposición que él ha hecho. No sé si alguna pregunta quisieran agregar a lo que ya se expuso. De momento yo voy a leer algunos recados que tenemos acá en la plataforma. Por ejemplo, la hermana Marisa dice, gracias hermano Javier, muy buena lección, Dios nos bendiga en su santo amor. Saludos a todos desde Lima, Perú. Dice el hermano Arnulfo Cárdenas, gracias hermano, excelente posición de la enseñanza bíblica. Dice la hermana Luz Dari, gracias hermano Javier, muy lindo estudio del Espíritu Santo, bendiciones para todos los hermanos, nuestro Padre Celestial. Eso es lo que yo tengo para acá. No sé si alguien quisiera acotar algo, decir alguna
noticia, algo que nos quisiera informar. Mi hermana Doris por allí me hace una seña. Hermana Doris, su micrófono, mi hermanita. Sí, Ahí sí, sí. hermanito Sergio, muchas gracias. Sí, agradecerle a Dios y al hermanito Javier por su excelente meditación que nos ha traído, muy buena. Que Dios lo siga utilizando, lo siga bendiciendo a él y a toda su familia. Gracias, Amén. hermano Javier. Muchas gracias. Bueno. ¿Algo más, hermanos, antes de despedirnos? Como Dale las gracias al siempre, hermano. damos gracias. Sí, Buenas perdón. noches Dale a las todos, gracias al que el hermano Señor les porque sé que bendiga y tiene, les cuide. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Bueno. Sí, mi Ok, hermano Néstor decía darle las gracias, por supuesto, al hermano Javier. Javier Serrano por la gentileza, por la amabilidad de compartir con nosotros, haciendo viva esta plataforma con aquellos que nos instruyen cada día. Así que gracias, hermano Javier, por estar acá. Y por ahí veo una manito del hermano Arnulfo. No sé si quiere decir algo o simplemente decir que está todo bien. Bien. Sí, hermanito, pues, todo Va- muy bonito, excelente enseñanza. Gracias, hermanito, muy bueno, muchas gracias. Igualmente Hasta- para usted, hermano. Gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Muchas También, gracias, estamos- hermano. Muchas Estamos gracias. llegando al término. Sí, hermano. Estamos llegando al Sí. término de nuestra jornada. Si Dios lo permite, mañana a ver si nos volvemos a reencontrar. Que tengan un buen descanso. Gracias por haber estado esta tarde para iniciar una semana más de estudios de la palabra de Dios. Gracias, hermano. Buenas noches. Gracias, hermano Javier. Buenas noches. Gracias, hermano, por la buena disposición. Gracias, hermano. Feliz Buenas noche, noches, hermanitos. Dios los Muy bien, bendiga. hermana. Igualmente, hermana Marix, hermana Doris. Bendiciones para todos, Buenas hermanitos. noches, Feliz Amén, padre, que hermano, Dios noche. le igual. bendiga. Chao, Hasta chao. mañana, si Dios lo Chao. permite.